Gracias por acompañarnos en este su programa Acceso Directo y estamos aquí en las instalaciones de la UNAM en Cizal, Yucatán, y venimos a platicar con el maestro Francisco Márquez Borrás. Él estudió la maestría en Ciencias del Mar, egresado de la Facultad de Ciencias como biólogo. Maestro, gracias. Muchas gracias a usted por la invitación. Cuéntenos cómo está ese descubrimiento de una nueva especie y que se llama cavernícola. Sí, pues es un descubrimiento sumamente interesante justamente por el tipo de ambiente en el que se encuentra el organismo. Es decir, la península de Yucatán es un lugar muy especial porque tiene una geología muy particular que ¿Qué permite… geología? Esta geología es una geología kárstica que en conjunto con procesos hidrológicos en donde el agua va erosionando el sustrato, entonces se va formando estas galerías que forman cuevas. Entonces es por ello que este tipo de ecosistemas son sumamente particulares y a partir de ello encontrar fauna nueva en ella, en este tipo de ambientes, pues es muy interesante. ¿Qué fauna nueva encontraron? En este caso se trata de un grupo de equinodermos, se llaman ofiúridos. ¿Equinodermos son las estrellas de mar? Son parientes de estrellas de mar, erizos de mar y pepinos de mar, que son los más conocidos. Además de esos tres grupos, hay otro más que es no tan conocido, pero también muy bonito. ¿Nos puede decir cuáles son los tres grupos más conocidos? Los tres grupos más conocidos son la clase asteroidea, que son las estrellas de mar, la clase holoturoidea, que son los pepinos de mar, y la clase equinoidea, que son los erizos de mar. Sí. Y entonces en este grupo, que son los ofiuroideos, es donde encontramos esta nueva especie que habita una cueva en la isla de Cozumel. Háblenos un poquito sobre esta nueva especie, maestro. Ok, pues esta nueva especie presenta características, como se ha presentado en otros casos, por ejemplo, de crustáceos, otro tipo de animales, en los que los organismos presentan características en su morfología que les permiten sobrevivir, por ejemplo, en oscuridad absoluta, que es lo que ocurre dentro de la cueva. Entonces, las características de estos organismos habitantes de la cueva nos permiten distinguir que se trata en realidad de especies distintas a las cuales se encuentran emparentadas con ellos y que habitan, por ejemplo, en un arrecife fuera de las cuevas. Estamos hablando de una nueva especie que vive en la oscuridad, en un cenote, por así decirlo. Correcto, sí. ¿En agua totalmente dulce o agua que tiene cierta combinación? Hay un tipo de cuevas que se llaman sistemas anquialinos. Este es el caso. Los sistemas anquialinos básicamente son una mezcla en donde… ¿Sistemas qué? Anquialinos. Anquialinos. Entonces tenemos tres capas de agua. Tenemos una capa dulce, una capa de mezcla y una capa de agua marina. Estos organismos se encuentran asociados a la capa de agua marina, con condiciones, por ejemplo, de salinidad similares a las de aguas abiertas. Entonces, en estos lugares hay tres clases de agua, por así decirlo. Tres capas de agua, sí, tres correcto. capas de agua, ¿verdad? Tres capas de agua. Entonces, estamos hablando de una nueva especie que se llama cavernícola. Tiene adaptaciones, ¿no? Sí, muy particulares. La especie como tal, aún estamos trabajando en ese artículo para publicarla y proponerla como nueva especie. Es del género Ophionereis y el nombre probable va a ser Ophionereis commutabilis, porque justamente entre las características que presenta para habitar este tipo de ecosistemas se presenta una variación muy amplia en la pigmentación del disco de los organismos. ¿Cuál es esta gran variación, maestro? En el disco. El disco es digamos, la parte central del cuerpo y entonces en esta región la especie con la que se encuentra más emparentada presenta una coloración muy particular, que es un reticulado. Es como un color claro y un reticulado, una red un poco más oscura, con pigmentos más oscuros. En el caso de los organismos de la cueva hay variación muy amplia, desde ese mismo patrón pero mucho más difuminado, y en cambio hay otros que presentan patrones completamente distintos como manchas a lo largo del disco, entre otras. Entonces el trabajo, uno de los objetivos principales del trabajo que realizamos es, además de observar si realmente se trataba de una nueva especie, es observar qué características presentaban los organismos que les permitieran colonizar este tipo de ambientes tan difíciles de sobrevivir por las características que presentan. Ha sido objeto de estudio, de interés de biólogos evolutivos a lo largo de la historia.
por su extraña morfología, dada la carencia de taxones. ¿Qué es esto? Esto se refiere a los taxones emparentados, es decir… ¿Qué es un taxón? Un taxón es un grupo que puede estar a distintos niveles, es decir, dentro de los animales hay clasificaciones que nos permiten estudiar ciertas partes de los grupos que los integran para entonces facilitar la obtención de información. Entonces, en este sentido, los taxones son justamente estos subgrupos y, por ejemplo, tenemos los crustáceos, tenemos a los equinodermos y a otros más conocidos, por ejemplo, los vertebrados, que son reptiles, mamíferos y de este tipo. Cada uno de estos son taxones distintos. Entonces, la dificultad en este tipo de ambientes es en encontrar organismos que se encuentren emparentados a los que habitan dentro de la cueva. ¿Para qué necesitamos esto? Para hacer una comparación, para tener un punto de referencia con quién comparar y a partir de ello decir si son muy diferentes o no son muy diferentes. ¿Su morfología cómo es específicamente? La morfología de los organismos cavernícolas se caracteriza por presentar apéndices ambulatorios más largos. Esto es básicamente patas más largas o brazos más largos, lo que les permite adquirir una mayor cantidad de alimento en ecosistemas donde este es escaso, por ejemplo. Nos vamos a un corto comercial y estamos hablando con el maestro Francisco Márquez de una nueva especie que se llama cavernícola y que solo se da en un cenote aquí en la península de Yucatán. Regresamos. El mundo cambia a cada instante. Y cada instante es noticia. Hoy no solo es importante estar informado, hay que estar bien informado. En un mundo vertiginoso es importante tomar buenas decisiones. ¿Y tú, ya tomaste la tuya? Comunica e Informa empieza un nuevo ciclo. Nosotros ya estamos listos. Nos vemos por Comunique Channel. El Seguro Popular es para ti. Sí, para ti que te levantas a trabajar todos los días para sacar adelante a tu familia. Para ti que te esfuerzas y luchas para alcanzar tus sueños. Gracias al Seguro Popular, hoy, cerca de 54 millones de mexicanos tienen garantizado el acceso a servicios de salud de calidad. El Seguro Popular te ayuda. Acércate, es para ti. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. En la Universidad Politécnica de Yucatán diseñamos el futuro. ¡Únete! Examen de admisión 27 de mayo. Para más información consulta la página de internet www.upy.edu.mx. Gobierno del Estado, comprometidos con tu bienestar. Opiniones con veracidad, análisis objetivos. Todos los protagonistas se encuentran rumbo a las elecciones 2018. Gracias por acompañarnos en este su programa Acceso Directo y estamos con el maestro Francisco Márquez Borrás. Estamos aquí en las instalaciones de la UNAM en Cisal, Yucatán, y nos está hablando de un nuevo descubrimiento de una nueva especie. Doctor, usted, ¿y esta especie se llama cavernícola, algo así como estrella de mar? ¿O no? ¿O Por primo? ejemplo, esta cueva con la que estudiamos, que es este sistema anquialino, el aerolito se llama, en la isla de Cozumel, además de la especie con la que estamos trabajando ahora, contiene fauna, es decir, animales muy particulares. Uno de ellos es una estrella de mar endémica de esta cueva, que se llama Copidacer cavernícola. Este es otro grupo distinto al que estamos estudiando. Nosotros estamos estudiando con ofiuroideos, que son un grupo, digamos, emparentado con las estrellas de mar, pero que no son exactamente estrellas de mar. Lo interesante de esto es que en el mundo hay solamente 3 cuevas en las cuales se describen
equinodermos habitando en sistemas de cuevas. Y en cambio aquí en la misma cueva tenemos al menos 2 especies endémicas de esta cueva. Entonces esto es sumamente interesante y raro, no solo a nivel regional, sino a nivel mundial. ¿De qué estamos hablando, doctor? Es decir que hay características en esta cueva, en el sistema angelino del aerolito, que por alguna razón que aún desconocemos, pero que estamos en proceso de obtener la información para llegar a una respuesta a ello, por alguna razón esta cueva presenta condiciones físico-químicas y biológicas que permiten la colonización de organismos que usualmente no se encuentran en ese tipo de ecosistemas. ¿Qué condiciones químicas tiene, por decir? Las condiciones químicas, casi todo deriva de la ausencia parcial o total de luz, lo cual provoca que, a diferencia de, por ejemplo, un sistema arrecifal, no haya fotosíntesis. Al no haber fotosíntesis, la cantidad de alimento o de materia orgánica producida in situ es mucho menor. Entonces, esto provoca que las condiciones, por ejemplo, del pH, de la temperatura, de la salinidad, sean ligeramente distintas a lo que se encuentra en mar abierto. ¿Cuál es distinto que lo hace de mar abierto? Son justamente, por ejemplo, las variaciones en el pH, debido a que no hay actividad fotosintética, son más drásticas, es decir, que los organismos únicamente están respirando y no fotosintetizando, y entonces el pH suele ser más ácido en las cuevas. Nos decía de un componente químico, ¿y cuál era otra? La otra parte es la parte biológica, que están estrechamente ligadas. Es justamente, al no haber luz, no hay organismos fotosintéticos, entonces la red trófica se ve completamente afectada, en donde, por ejemplo, observamos que en las cuevas las tasas de depredación son mucho menores que en otro tipo de ambientes. La tasa de depredación es menor. ¿De qué se alimenta? Y nos decía usted de que sus brazos o sus tentáculos, no, sus brazos son mucho más largos y ágiles, ¿no? Sí. De este cavernícola. Sí, la importancia de un ambiente en el que no haya suficiente alimento, pues es que hay que explotar una mayor cantidad de fuentes de alimento para poder satisfacer las necesidades básicas de estos animales. Entonces, para ello, una de las estrategias, en general observada en todos los organismos cavernícolas, es incrementar, por ejemplo, órganos sensoriales, quimiosensoriales o mecanosensoriales, mecanorreceptores. De esta forma… Quimiosensorial o mecasensorial. Mecanorresensorial, es decir, que si, por ejemplo, nosotros vamos a bucear a la cueva y no llevamos lámparas, pues no sabemos dónde hay alimento, no sabemos dónde hay nada. Entonces, estos organismos les sucede lo mismo. En el arrecife tienen alguna forma de, sistema fotorreceptor para percibir la luz, pero en cambio aquí necesitan otro tipo de herramientas. Por ejemplo, sentir señales mecánicas o señales químicas que les permitan ubicar en dónde se encuentra su alimento, por ejemplo. ¿Y cómo lo tienen desarrollado? El desarrollo en el caso particular de esta especie de Phenereis, se elongan los brazos, y en los brazos, esta elongación, es decir, se hacen más largos los brazos en los organismos cavernícolas, ocurre mediante la adición de segmentos que integran estos brazos. Al hacer esto, se incrementan el número de espinas y podios ambulacrales. Estas son estructuras asociadas justamente a los brazos y que tienen funciones sensoriales. Entonces vemos que se está incrementando el número de órganos sensoriales y por tanto la capacidad de percibir lo que se encuentra en este ambiente. O sea, se deja más llevar por lo que siente que por lo que ve. Exacto. Precisamente porque… Y como justamente esa es la parte importante, entonces desarrolla más estabilidad de lo que siente, no tanto de lo que ve. Y al contrario, la parte de lo que ve se esperaría que se redujera, porque ya no tiene una función y entonces es energéticamente costoso estar invirtiendo recursos en algo que no utilizas. Y nos estaba hablando, repítanos, de esta nueva especie. ¿Qué especie es? La especie es Ophiunereis commutabilis, aún no se encuentra descrita, está en proceso este trabajo, y esta especie se propuso desde hace ya algún tiempo con una investigadora que se llama Guadalupe Vibriescas, también mexicana. Ella hizo análisis utilizando caracteres morfológicos, es decir, la morfología de los organismos, y además caracteres moleculares para darle soporte a este estudio. Entonces ella lo propuso como una nueva especie, pero nunca se continuó con esa parte. En nuestra investigación lo que intentamos es, además de confirmar y corroborar que estas diferencias son
reales entre los organismos cavernícolas y los organismos arrecifales, pues además ver cómo esto está relacionado con el ambiente en el que se encuentran los organismos. ¿Dónde se encuentran específicamente esto? Y usted nos decía que solo se dan en ese lugar. Efectivamente, solo está en el sistema anquilino del aerolito, que es una cueva pues relativamente pequeña en la isla de Cozumel. Y algo interesante que hace un objeto de estudio sumamente pues, relevante para este tipo de estudios, en el caso de esta especie de Phenereis commutabilis, es el hecho de que se encuentra distribuida en todo el sistema, que no es tan grande, pero aún así, por ejemplo, dentro de la cueva no hay otro organismo que se encuentre a tales densidades como se observa este ofiuroideo. ¿De cuánto estamos hablando? ¿De cuánto espacio? La red de la cueva mide en total alrededor de 18 kilómetros. Es una red laberíntica que todos sus canales sumados dan esta longitud. Además, de los organismos de Ophiuroideae se encuentran desde los 20 metros entrando a la cueva por la entrada principal y hasta los 800 metros de penetración. Nos vamos a un corte comercial y créanme que es interesante que nos describan que hay una nueva especie. Regresamos. En Mérida el predial sí se nota. Hoy contamos con 140 parques mejorados y 150 kilómetros de calles rehabilitadas. Por eso yo sí lo pago. Durante todo el mes de marzo aprovecha el 8% de descuento al pagar tu predial 2018. Mérida Ciudad Blanca, Ayuntamiento 2015-2018. Hola, soy Jorge el Travieso Arce. ¿Sabías que? Con el Seguro Popular, cerca de 54 millones de mexicanos tienen garantizado el acceso a servicios de salud de calidad. Sí, protege a las personas que no cuentan con seguridad social a través de un seguro de salud público y voluntario. Afíliate o reafíliate en el hospital más cercano a tu domicilio. El Seguro Popular te ayuda. Acércate, es para ti. En la Universidad Politécnica de Yucatán diseñamos el futuro. ¡Únete! Examen de admisión 27 de mayo. Para más información consulta la página de internet www.upy.edu.mx. Gobierno del Estado, comprometidos con tu bienestar. Hola, soy Leslie Zarcoya y estoy para apoyarte. Seré gestora de tus problemáticas sociales y la voz de tu colonia ante las autoridades. Llama a Denuncia Ciudadana. Sintonízanos por Comunique Channel, canal 77 de Easy, todos los lunes a las 8:30 de la noche y los martes repetición a las 9:30. Recuerda, Denuncia Ciudadana y Leslie Zarcoya te apoyan. El Seguro Popular te garantiza el acceso a servicios médicos de calidad para ti y tu familia. A través del Seguro Médico Siglo XXI, tus campeones serán atendidos de cualquier enfermedad. Además, tu familia estará protegida contra más de 1,800 enfermedades, incluso los padecimientos más costosos, como cáncer de mama, cervicuterino, próstata o VIH-Sida. No lo olvides, tú y tu familia están seguros con el Seguro Popular. El Seguro Popular te ayuda. Acércate, es para ti. Gracias por acompañarnos a su programa Acceso Directo y estamos en las instalaciones de la UNAM aquí en el puerto de Cizal, Yucatán, y para eso estamos platicando con el maestro Francisco Márquez Borrás, quien ha descubierto o ha confirmado una nueva especie que se llama cavernícola y que se da en un cenote, específicamente en la isla de Cozumel o en otro lado. Es en la isla de Cozumel. Solo allá. Y es el sistema anquilino, el aerolito, solamente en esta Aerolito. cueva.
El aerolito se llama. ¿Por qué se llaman aerolito? Es una cuestión curiosa. En el caso de este tipo de sistemas, generalmente se le da un nombre al cenote, porque pues es lo que primero se conoció, incluso desde tiempos de los mayas y civilizaciones de este estilo. Entonces, a veces este nombre perdura hasta nuestros tiempos, pero una cosa es el cenote y otra cosa es la cueva al interior. Entonces, en este caso, el sistema anquialino ha adquirido los nombres de El Paraíso o de El Aerolito. El aerolito más asociado a el cenote, a la poza anquialina, no tanto a toda la cueva. Entonces, en realidad, como que el origen y pues cómo cada nombre permanece a lo largo del tiempo varía de cada región y de la población que se encuentra asociada a estos cuerpos de agua. Este trabajo constituye el primer estudio exhaustivo de la morfología de un ofiuroideo cavernícola desde un enfoque adaptativo. ¿Qué es un ofiuroideo cavernícola? Un ofiuroideo cavernícola es como dije, este tipo de animales que son equinodermos, un grupo de equinodermos que se encuentra asociado a un sistema de cuevas. Y esta parte de que es el primer estudio en su tipo es, en primer lugar, porque los equinodermos no son muy comunes en cuevas. En cuevas. No son muy comunes. Únicamente se reconocen, por ejemplo, de ofiuroideos, 3 especies cavernícolas. Una está en Bahamas, la otra en Japón y la otra en México, de especies endémicas de este tipo de ecosistemas. Entonces, con las otras 2 especies, una de ellas se describió en el 2011 y la otra se describió este mismo año, en enero. Entonces, justamente por el reciente descubrimiento de este tipo de organismos, pues los estudios con respecto a su morfología desde un enfoque adaptativo no se han presentado, por lo cual este es el primer caso desde este enfoque. Se han realizado estudios que permiten indagar en su morfología desde un enfoque taxonómico y no adaptativo. Taxonómico. ¿Cómo es su taxonomía? Es decir, la parte de la taxonomía es únicamente analizar a fondo la morfología de los organismos para decir qué son, con qué están emparentados en todo caso, pero nada más. No hace una relación entre la morfología de los organismos y el hábitat en el que se encuentran. ¿Todavía no se sabe cómo se reproducen? Sí, estos organismos se reproducen tanto sexual como asexualmente. En el caso de la especie de Ophionereis, habitante de esta cueva, la reproducción más común es justamente mediante procesos sexuales. A partir de ello hay un desarrollo indirecto, pasando por un par de etapas de fases larvarias, que son larvas lecitotróficas, es decir, que tienen, digamos, alimento consigo, y posteriormente ya surgen los organismos juveniles que crecen y se convierten en organismos adultos. ¿Cuánto tiempo viven o se desarrollan? En el caso de las especies del género Ophionereis, viven alrededor de 15 años. 15 años viven. O sea, 15 años viven. ¿Y hasta dónde han llegado sus estudios? Pues los estudios en el caso de la especie cavernícola aún son escasos y hay muchísimo por conocer, porque una cuestión importante es que cada que aprendemos algo nuevo sobre esta especie, pues surgen muchas más preguntas con respecto a la biología de estos organismos. Entonces, por ejemplo, quedan por conocer si hay un impacto en la fisiología de los organismos, por ejemplo, en sus tasas metabólicas, y cómo, aunque ya cubrimos la parte morfológica con este estudio, pues continuar con las partes reproductivas, fisiológicas y de otro tipo para entender perfectamente cómo está funcionando este organismo y por qué tiene poblaciones tan densas en un ambiente tan difícil. Tan difícil. Hasta ahorita, ¿hasta dónde han llegado sus estudios? Porque esto, mientras más pase el tiempo, más van a descubrir. Correcto. Pues hasta ahora hemos cubierto casi completamente todo lo morfológico, tanto desde el enfoque taxonómico como desde el enfoque adaptativo. Digamos que esa parte está cubierta y entonces lo que vayamos agregando se puede ir relacionando de manera más estrecha con cómo la morfología está siendo afectada por el ambiente cavernícola. La morfología es con sus características. Sus características. ¿Y lo taxonómico es lo de adentro? No, lo taxonómico incluye lo de adentro y lo de afuera, más bien lo fisiológico es, tenemos esta morfología, ¿cómo está funcionando? ¿Qué procesos están sucediendo dentro del animal
para que le permitan sobrevivir en las cuevas. ¿Ya estudiaron su ADN? ¿Su ADN? Su ADN, justamente la primera propuesta para sugerirla como una especie nueva, incluyó estudios moleculares con ADN. Sí. ¿Qué descubrieron? Pues a partir de ello fue que se hizo la primera propuesta de que esta es una nueva especie, porque la diversidad genética que presenta en comparación con otros organismos del mismo género, pero que habitan en regiones arrecifales, es muy amplia, lo que permitió proponer y va a sustentar la descripción de la nueva especie. ¿Y los organismos cavernícolas de género Opioneides presentan brazos alargados y menos porosos? ¿Hay microlentes? Correcto. En estos organismos se ha descrito un sistema fotorreceptor que se encuentra asociado a las placas de los brazos. Estas placas son estructuras formadas de carbonato de calcio, las cuales presentan un estereoma, que es simplemente la estructura que presentan, que es como laberíntica. Estas estructuras se encuentran mucho más porosas en los organismos cavernícolas. Esto es sumamente interesante porque la porosidad o la decalcificación de estas placas se puede explicar de dos formas. Una, desde un enfoque adaptativo, que quiere decir que los organismos, al presentar placas más porosas, estas son más permeables. Por tanto, el intercambio gaseoso y la adquisición de alimento se puede dar por este medio y se puede ser más eficiente. La otra opción es que simplemente sea resultado de la carencia de alimento que no le permite al organismo calcificarse normalmente. O sea, está descalcificado. Está descalcificado, pero probablemente esto sea por una razón adaptativa, que le permita a los organismos explotar de mejor manera los recursos que hay dentro de la cueva. Maestro, gracias por compartir este descubrimiento de esta nueva especie. Y sabemos que va a haber más información. Seguramente. Estoy seguro. Seguramente. Hay mucho por estudiar y no hay más que seguir investigando al respecto desde los distintos aspectos. Y muchas gracias por la invitación. A usted, por su amabilidad.